Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasos del Alma. En el espacio de hoy hablaremos de un tema crucial que es muy importante para la vida de muchos, que es independizarse y salir de casa. Muchas personas a muy corta edad, o quizás otras a muy larga edad, empiezan a pensar en dejar el nido. Y este es un tema que queremos abordar desde el primer día que iniciamos este podcast. Con Mateo hemos hablado de que iríamos contando el proceso de independización de la casa. Y bueno, finalmente llegó el momento. Así es. Y vale, quisiera que lo abordáramos desde el origen, que sería como ver por qué las personas se independizan, y yo siento que es un momento de la vida en el que la gente empieza a crecer y empieza como a coger vuelo. Y lo vamos a hablar desde dos perspectivas, la perspectiva de Mateo y la perspectiva mía. Yo en este momento tengo 41 años y Mateo, ¿tienes? Casi 30. Casi 30. Y los dos, aunque salimos a edades casi similares de casa, pues fue en décadas diferentes, entonces y pues los procesos totalmente diferentes. Entonces vamos a contarles cómo fue nuestro proceso y también vamos a darles como algunos tips, algunos miedos que tuvimos que superar en este proceso. Eso es lo que les queremos venir a compartir hoy. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos conociendo un poco de tu historia y pues porque yo sé que tú eres una mujer santandereana, pero ¿cómo fue ese momento cuando llegaste a Bogotá o cómo fue ese momento salir de casa? No sé cómo es, pero ¿cómo fue? Bueno, realmente yo no salí de casa cuando pues, vine de Santander, porque sí llegué a vivir con unos familiares que pues, me abrieron las puertas de su casa. Sin embargo, no fue una independencia, yo no lo puedo llamar que ahí fue mi proceso de independencia como tal, porque me seguían procurando recursos, ¿sí? Y desde mi perspectiva, pues cuando tú te independizas, ese es una arista que pesa mucho. O sea, para mí parte de que tú vivas una real independencia es que tú mismo te garantices sus propios recursos. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a vivir con unos tíos. Ellos me recibieron, me abrieron las puertas de su casa. Mi mamá vino unos meses después y ya volví a vivir con ella. Fue como un tema de transición. Sin embargo, unos años más adelante, cuando ya ya estaba terminando la universidad, se dio pues mi salida de casa, que era cuando pues me fui a vivir a Londres. Ya ahí pienso que fue pues mi proceso de independencia como tal. Porque aunque me pagaron una parte, pues el viaje, los tiquetes, el curso de inglés, solo me pagaron 2 semanas de arriendo. Entonces yo allá sí me tenía que procurar todo, ¿no? Entonces tenía 2 semanas, uno para conseguir trabajo, para saber cómo iba a vivir, adicionalmente para adaptarme a pues todo lo que tenía que ver un nuevo continente, un idioma que no hablaba, que no conocía. Entonces, desde mi perspectiva, pues esa sí fue mi verdadera independencia. O sea, ahí ya tuviste independencia económica y espacio, ¿no? Independencia económica, independencia de espacio. Fue la primera vez pues que trabajé, que me procuré mis propios recursos, y adicionalmente de eso que vivía con personas externas que nunca había visto en mi vida, ¿no? Porque pues como te comento, tenía pago las 2 primeras semanas. Llegué a compartir la habitación con un muchacho que nunca en la vida había visto en esa habitación. En esas 2 primeras semanas, pues él tenía su cama, yo tenía la mía. Casi no nos veíamos porque él trabajaba en las noches, entonces mientras yo dormía, él trabajaba, y cuando yo ya iba saliendo para el college, era que él llegaba, entonces casi no nos cruzamos. A esas 2 semanas yo decidí quedarme un tiempo más en esa casa, pero me mudé para otra habitación con otras chicas, entonces ahí dormíamos 2 chicas y yo, o sea, compartir una habitación con 3 personas, ¿sí? Bueno, ahí también estuvo otro tiempo, pero yo dije, bueno, si me quedo, porque esa era una casa como de latinos, entonces yo dije, tomé una decisión y dije como, si me quedo en esta casa hablando español todo el tiempo, pues no voy a tener el objetivo de mi viaje. Entonces, pues ahí fue cuando decidí que me iba a mudar a otro lugar. Me encontré con una amiga de la universidad y ella vivía muy cerca también a mi college, que era pues por Oxford Street, y ella vivía ahí y me comentó, me dio pues los datos como de su landlord, que era la persona como que arrendaba como los apartamentos. Ella ya estaba de regreso y me dijo, pues acá donde yo voy a estar va a quedar un espacio, igual él tiene otros apartamentos en este edificio.
y me mudé para ahí a vivir con unas suecas. Y pues ahí la experiencia fue otra totalmente distinta, porque ellas no hablaban nada español, ¿sí? Y lo poco que me entendían, pues también como pues por hacerme un bien, o sea, como que me decían, no, ahí está. O sea, yo decía como, el vaso, le señalaba, no. O sea, como se entendían con símbolos. Porque Claro, no, pero pues ellas me forzaban a mí a que yo hablara, ¿no? Entonces, pues obviamente a mí me daba rabia al principio, pero pues después pues nos fuimos haciendo muy amigas. Yo empecé también a trabajar en lo que saliera. Afortunadamente me crucé con personas en el camino que me iban diciendo, podemos trabajar en esto, y hagamos esto. Entonces también aprendí algo que es para mí vital en la independencia, y es que tú aprendas no solo a generar los recursos, sino a administrar esos recursos y a hacer como un pequeño presupuesto y a tener como un colchoncito de imprevistos, ¿no? Entonces yo tenía lo que me ganaba, pues me pagaban semanalmente en algunos trabajos, en otros me pagaba quincenal porque trabajaba mucho, o sea, yo pensaba como que no, yo siempre, o sea, algún día hice un alto y yo dije como no, siempre he dormido mucho en mi vida, pero en esa época pues no, porque tenía que levantarme 4:30 de la mañana a tomar el bus. Si no tomaba el bus pues me dejaba, y eso era terrible porque eran 15 minutos, 20 minutos de retraso, y si yo llego 20 minutos de retraso pues me van a despedir. Entonces ya tenía que estar en el trabajo 5:30 de la mañana, trabajaba hasta las 8:30, desayunaba algo, a las 9 empezaban las clases del college, de 9 a 12, a las 12 también comía algo, tenía otro trabajo de 2 a 6 de la tarde y de 7 a 10 de la noche otro trabajo, todos los días, ¿sí? Gracias. O sea, decimos que como que tu historia fue que tú vienes de Santander a Bogotá a vivir acá, y aquí vives donde tus tías. Donde unos tíos, un corto tiempo. Y ahí estás compartiendo, digamos que apartamento con tus tíos, y después te vas, apenas terminas ese proceso, te vas para... No, mi mamá viene entonces para Bogotá y yo me voy para el apartamento con mi mamá. Te vas un tiempo a vivir con tu mamá, Sí, y después te vas para Europa. Un tiempo, unos años. La experiencia que me estás contando. Sí. Okay. ¿Y cómo fue para ti ese proceso de vivir sola ya allá en Europa? O sea, ¿te dio duro como no tener a tu mamá, no tener a tus tíos? ¿Eso lo sentiste o solamente estabas como preocupada por tener plata en ese momento allá? No, a mí para sobrevivir. Allá no me preocupaba nada. No me preocupa. Pues o sea, yo pienso que es la época en la que he vivido el día a día, ¿sí? Y que me preocupaba era el día a día, o sea, que me preocupaba, no, o sea, no me preocupaba nada lo que pasara acá en Colombia. Yo recuerdo que antes de irme, estuve en un espacio con unos amigos que me hicieron una despedida, y alguno de ellos me dio, yo creo que el mejor consejo que me pudo dar en ese momento, y me dijo, Vale, no extrañes nada. Y yo lo tomé literal, no extrañaba nada de lo de acá, me di la oportunidad de vivir el día a día. Y pues fue muy gratificante para mí eso, ¿sí? Porque pues realmente, obviamente sí me preocupaban cosas, pero me preocupaban el mantener mi trabajo, el saber que iba a tener dinero para poder ir de viaje con los amigos, ¿sí? Yo creo que solamente una vez, ya casi al final, pues que me quedé corta y llamé, sí, buenas, me pueden mandar unas libritas, pero pues muy poco, o sea, pero lo que realmente me preocupaba era poder, pues, estar en subsistencia, o sea, de resto de acá yo no extrañaba nada, ¿sí? Obviamente, pues el choque sí fue como, o sea, si ya lo miro en retrospectiva, pues sí fue algo fuerte, pues porque yo en mi casa pues casi nunca hacía nada, ¿no? Entonces, pues mi primer trabajo fue tender camas en una ¿cómo se llama? ¿Un hotel? ¿Una universidad? En una universidad, en una universidad, en un campus. Y pues mi mamá me decía como, pero estás tendiendo camas, pero si tú no sabes tender camas. Y yo, pues mamá, ya aprendí. Y nunca he tendido una cama. Si acá no he tendido una cama, pues entonces yo creo que me tendí todas las camas que nunca me había tendido en la vida, ¿sí? Entonces, pero lo hacía con agrado, y lo que te decía, o sea, aprendí a organizarme muy bien, aprendí a organizar mi presupuesto, con los
amigos con los que vivimos en la casa latina, pues en la de Wilson Green, al principio hacíamos mercado en conjunto, entonces nos íbamos por un almacén grande y tu macro, una cosa así, y entonces metíamos cosas y todos pues aportábamos entonces y pues hacíamos luego raciones y cocinábamos juntos y todo, y pues eso también hacía que nos rindiera el mercado. Entonces también fue una experiencia muy bonita porque tuve muchas personas que tengo en mi corazón y que me dieron la mano en ese tiempo y con las que aprendí y me empecé a formar también de cómo llevar la vida, ¿no? Porque salir también de la casa, porque cuando, no sé si a ti te ha pasado, y eso es una pregunta que tengo para ti, cuando tú estás en casa, pues como que das las cosas por sentadas, ¿no? O sea, todo te llega a la mesa, pero ya cuando sales, pues tienes que empezar a procurarte un montón de cosas, ¿no? Sí, creo que ese es el primer impacto que uno ve, ¿no? Porque cuando uno sale de la casa por primera vez, ahí se da cuenta que, pues que todas las cosas que uno le hacen los papás o el apoyo que uno tiene en el círculo familiar donde uno viva, pues ya sea que le laven la ropa, que le cocinen, que le hagan mercado, que hagan el aseo del baño, o sea, cosas que son muy específicas y uno se va dando cuenta después con el tiempo que pues uno tiene que aprender a hacerlas o aprender a si las va a delegar a que otra persona las haga. Y también depende, pues uno, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que también depende mucho de cuál es el ciclo familiar del que uno viene, o de en qué posición está, o como en tu caso que lo hiciste como todo muy rápido y, o sea, te fuiste de una casa familiar a vivir con muchos roomies y empezar a hacer dinámicas grupales diferentes. Eso sería diferente, por ejemplo, si yo me hubiera ido a vivir solo cuando tenía, no sé, 23 años, que era cuando ya tenían como algo de independencia económica. Ya vivir solo sería como un salto gigante porque es como que te hacen todo a empezar a uno mirar cómo hace todo, porque ni siquiera uno sabe cómo, por ejemplo, lavar un baño bien o debajo de una taza, así, un aseo súper difícil que solo sabe hacer la mamá de uno, pues tengo que aprender cómo se hace, ¿no? Por decirlo así. Claro, y en mi caso pues no fue traumático, aunque a muchas personas les causa eso trauma, pero eran personas de muchas culturas diferentes, o sea, obviamente al principio eran, decían la casa de los colochos, porque internacionalmente a nosotros nos dicen los colochos. A los colombianos. Sí, entonces pues mis otros amigos me decían como vamos para la casa de los colochos y pues llegaban era a la casa donde nosotros vivíamos. Entonces culturalmente ahí pues todo más o menos bien, ¿no? Entonces pues porque veníamos de la misma cultura. Pero ya cuando me pasé con las suecas, ¿sí? Y eso era, o sea, las suecas, yo digo las suecas eran con la habitación, ¿no? Porque ahí eran 3 y yo era la cuarta, o sea, eran 2 camarotes en una habitación un poco más pequeña que, o sea, como yo creo que como esta, o sea, Sí. bueno, apenas cabían los camarotes, una mesita de noche, 2 mesitas de noche, y yo no sé ni me acuerdo dónde guardábamos la ropa, pues unos armarios me imagino que muy pequeños, ¿no? Y claro, o sea, el choque, no solo la barrera del idioma, sino el choque cultural, porque, o sea, yo resulté yéndome de esa casa porque desafortunadamente eso eran unas montañas de ropa de esas mujeres. Y yo decía, y pues en Londres hay muchos ratones, hay muchas ratas, y yo decía, como a qué horas yo voy por casualidad muevo eso y me sale una rata, ¿no? Entonces a mí eso me aterrorizaba como encontrar algo ahí en esas montañas de ropa, ¿sí? Pero pues obviamente en esa época yo tendría 24 años, ellas pues me imagino que lo mismo, entonces pues lo que menos les importaba en la vida era pues recoger la ropa, ¿no? Y eso era solo nuestra habitación. En la habitación del lado pues habían unos franceses y unos italianos que tampoco hablaban inglés, entonces la comunicación peor. Y en otra habitación había una pareja de un país que ni me acuerdo cuál era, no sé. Pero eso era una casa llena de gente, entonces. Era un apartamento, ¿sí? Y en ese apartamento hacían unas rumbas tenaces que yo, pues, con el horario de trabajo que tenía, yo decía como, ay, pero ¿por qué me tengo que trabajar tanto? No me puedo quedar acá en estas rumbas. Entonces conocí un venezolano una vez en el ascensor y entonces yo me iba a parchar con él pues para poderme evitar las rumbas del apartamento, o él me decía como vaya acuéstese en mi cama y yo iba a su casa a rumbear, ¿sí? Entonces hacíamos como esos intercambios y ya después cuando acaba la rumba, listo, le toca irse para su cama y yo, bueno, listo. Entonces obviamente todo
se medía en ese nivel de frescura, pero fueron muchos aprendizajes pues que me llevan a quizás ser de pronto un poquito psicorrígida como soy ahora en las cuestiones de mi pero casa. yo creo que también era porque estabas joven, entonces como que no, pues como que uno fluye, ¿no? Sí. A cierto punto. Claro, no, y además que pues uno allá pues no puede mandar, pues porque tampoco tiene como todo el presupuesto de decir como pues me voy y qué va a hacer, ¿no? O sea, ¿para dónde me voy? No me puedo, pues toca aguantarse porque ¿para dónde se va a ir? Pues no puede ir para ningún lado, ¿sí? Sí, pero me refiero a que de pronto no están, bueno, no sé si todos eran jóvenes, pero pues sí, cuando uno está joven es como que Sí, fluye más. fluye más, o sea, ya cuando uno como que se vuelve más mañoso, pues necesita ciertas cosas que ya no es como que cualquier cosa, ¿no? Bueno, y también es como, bueno, eso es como parte de del crecimiento y uno se va dando cuenta de las cosas que, bueno, en ese proceso de independizarse y verlo cómo le gusta a uno vivir la vida, porque pues, por ejemplo en mi caso, volviendo al inicio, cuando yo vivía con mis papás, pues vivía la vida de cierta forma como ellos la viven, ¿no? Entonces, en las reglas de la casa de los papás, vivir de cierta forma como ellos viven o con las reglas de la casa de ellos y ya empezar a vivir como tú quieres, entonces como que tu vida es 100% lo que tú quieres, bueno, cuando vives solo, ¿no? Y cuando vives con roomies o con compañeros, tienes ciertas reglas y ya vas viendo, ¿no? Pero con el tiempo cuando uno evoluciona en ese sentido de la independencia, pues se va dando cuenta de las cosas que uno necesita, ¿no? Entonces uno dice, bueno, necesito paz, necesito un sitio que no haya ruido, por ejemplo, necesito que sea seguro, que tenga comodidades, que tenga parqueadero, no sé, depende ya cómo vas viviendo tú. Pero digamos que uno cuando es estudiante y, por ejemplo, no tiene carro o moto, lo que sea, pues uno, el sitio que es más barato que pueda, con el ingreso que uno tenga también, y uno como que se va adaptando, ¿no? Entonces yo siento que es como un crecimiento también en ese sentido, ¿no? Desde lo económico, también desde lo que uno quiere. Y también te vas moviendo más lento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en la casa de los colombianos o de los latinos que llamábamos, porque no solo éramos colombianos, también había peruanos y bueno, otras personas de Latinoamérica. Yo recuerdo que lo que más me rayaba de estar allá, pues además de, pues del tema del idioma, es que también, por ejemplo, a veces yo llegaba y quería cocinar y encontraba un montón de ollas ahí sucias y yo no podía con eso. Entonces un día pues llegué y pues boté las ollas, ¿sí? Y entonces al que le boté las ollas, pues entonces otro día yo estaba lavando ropa y secando ropa en la secadora, entonces me botó las tangas, ¿sí? Entonces nos hacíamos, o sea, nos empezamos ya a hacer cosas desde la convivencia, ¿sí? Que el tema se empezaba a volver también un poco como denso, ¿no? Sí. Sí. Y sin contar que el uso del baño era compartido, ¿no? O sea, de eso no vamos a hablar en este episodio. Claro, o sea, de por sí uso del baño, si son hombres y mujeres, pues como que puede ser ahí motivo de choque, ¿no? Y ese punto que hablas de la convivencia también es algo que uno tiene que aprender a convivir, ¿no? Las reglas, bueno, todo eso es... O sea, pero yo sí, bueno, es que quizás es mucho más ya de lo que decimos que es la parte consciente de cómo quiere vivir uno, pero pues ya cuando uno quiere vivir de cierta forma bien y no que sea como todo tóxico, como que tú me haces, yo te hago así como estás diciendo, sino que hagamos unas reglas de que, no sé, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, que las ollas estén limpias en cierto modo. Eso de las reglas es importante para la convivencia, ¿no? Pienso yo. Claro, y que todos estén cumpliendo las mismas reglas, porque unos sí las cumplíamos y otros no. Entonces, digamos que de ahí también uno empieza a aprender, pues, esas cosas, ¿no? Ya después también terminé viviendo con otras personas de Europa del Este y pues otras costumbres totalmente diferentes, un poco más de paz, de tranquilidad. Pues ya no me quedaba tan cerca al centro porque pues también lo que tú dices, uno a esa edad pues ¿qué busca? Pues tener un lugar para dormir, un baño para hacer sus necesidades, bañarse, guardar su ropa y pues poder salir. Pero pues ya después encontré, y bueno, y pues busca la economía, entonces yo ahí pues me quedaba muy cerca, solo Londres está dividido en anillos y pues por zonas, entonces zona 1, 2, 3 y se va extendiendo. Y también de acuerdo a eso tú vas comprando tus pasajes en el metro. Entonces si yo compraba solo una zona, que era donde me movía, pues no, pues mi tiquete o mi tarjeta iba a hacer pues una carga menor. Entonces yo solo me movía en zona 1 y pues no compraba sino lo del bus para ir o el metro para ir a mi college, entonces y a mi trabajo y todo me quedaba muy ahí. Pero ya después, pues cuando también fui ganando más dinero, pues me pude ir moviendo a otra zona
conocí a un chico que me invitó a vivir con él, entonces pues nos fuimos a vivir juntos. Ah, sí. Y ese fue pues Episodio. otro tipo de convivencia totalmente diferente, ¿sí? Pues porque pues ya eran otras reglas diferentes en esa casa que pues eran también con otras personas de Europa del Este. Entonces, y pues también fue una experiencia que me hizo crecer mucho como persona, pues porque obviamente él dice que yo era súper mimada y súper consentida. Yo al principio decía que no, pero pues sí, obvio, claro que sí era mimada y consentida. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa etapa? Oh, no, yo no me acuerdo. O sea, no, pues eso fue muy corto, o sea, tampoco fueron más de 2 años, ¿no? O sea, porque además yo tenía una limitante del tiempo y era que tenía que venir a terminar la universidad. Ah, no, Entonces, no, entonces yo me fui en noveno semestre a aprender inglés para poderme graduar. Realmente mi segundo idioma en la universidad no fue el inglés, sino fue el italiano. Me gradué con el italiano, pues porque aprendí a hablar italiano. Y entonces no me extendía más de 2 años, entonces más de 2 años no me demoré, ¿sí? Y bueno, ya regresé acá y ya dije, pues viví otra vez un tiempo con mi mamá y yo dije, no, ¿En pues, Bogotá? sí, en Bogotá. Y ya dije como, no, pues hay que buscar salir, porque ya después de que tú vives solo, pues regresar a casa, a las reglas de los papás, pues cuando ya has manejado tu dinero, tu tiempo, cuando no le das explicaciones a nadie, Sí. pues es muy difícil. Pero entonces ahora hablemos de ti. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de salida? Bueno, no, digamos que en esa época, bueno, o sea, yo estuve en la universidad, después empecé a trabajar y a estudiar a tiempo. Y al final, pues yo sentía que, siendo, pues viéndolo como de una forma pragmática, como que yo sí tenía muchas comodidades porque vivía donde mis papás y empecé a trabajar, entonces ganaba un poco de dinero. Pero entonces me estaba quedando pues dinero extra porque pues vivía donde mis papás y ganaba plata, entonces Y no aportabas. y no aportaba mucho, entonces aportaba mi parte del mercado y no pagaba arriendos, entonces como que empecé a mirar la opción de poder independizarme y en ese momento estaba en una relación. Y entonces lo que hicimos con mi pareja en ese momento, es que no me acuerdo si fue antes o después de la pandemia, creo que fue después. Después de la pandemia nos independizamos porque ella también estaba buscando en ese momento poder independizarse y pues bueno, o sea, es como que en ese punto así se combinaba el tema de la convivencia con mis papás porque pues yo tenía como ciertas diferencias pero pues no sabía tampoco cómo era vivir solo. O sea, como que a mí sí me gustaba la idea, pero tampoco era como que, yo digo, vivir fuera de esta casa me va a solucionar todos mis problemas, ¿no? Pues porque también tenía muchas comodidades en cuanto a lo económico y los aportes y pues estaba pudiendo ahorrar en ese momento dinero porque me sobraba, ¿sí? Pero bueno, el caso es que tomé la decisión después de la pandemia y me fui a vivir pues, con la persona con la que estaba en ese momento, en esa relación y pues como que el tema de la convivencia con ella no funcionó muy bien y ese fue como la causa de la relación para los dos. Entonces, bueno, eso es otro tema de otro capítulo, pero... Claro, pero ahí sí te quiero hacer hay un harto alto, choque, ¿no? y es que, claro, y es que justamente también la convivencia hace que muchas veces esos planes de independencia se frenen, ¿no? Y lo que hablábamos ahora del tema de las reglas, pues quizás como era tu primera vez que salías de la casa, pues no tenían como esas reglas claras. Ajá. Sí, pues es que el tema de o sea, es que pues una cosa es por ejemplo convivir con amigos o con roomies y otra cosa es convivir en pareja, ¿no? Porque digamos que yo digo que hay casos de casos, todos los casos pueden ser distintos, pero por ejemplo yo como fui con mi pareja era que íbamos a tratar de hacer un proyecto de vida juntos y como que empezamos a tener muchos roces por todas las cosas del día a día, ¿no? Entonces la cocina, el aseo, no sé, muchas peleas, todo como que pasó en ese momento rápido y como que no nos iba bien, o sea, los dos estábamos incómodos, yo me sentía incómodo y seguramente ella también muy incómoda. Y eso sumado al hecho de que yo estaba joven y ella también, entonces como que no éramos muy conscientes, tampoco queríamos como hacerlo de cierta forma, como que nunca pensamos en poner reglas y acuerdos así como tan específicos, más o menos pues dijimos que en cuanto a lo económico íbamos a dividir mitad y mitad del dinero y ya íbamos a mirar cómo arreglamos, pero pues como que las cosas no nos funcionaron bien y yo ya pues prontamente me di cuenta que eso no iba a funcionar porque había cosas que pasaban mi límite. Pero te quiero hacer una pregunta antes ahí.
si lo pudieras volver a hacer otra vez, ¿sí? O volver a iniciar tu proceso de independencia, y esto es también sobre todo para todas las personas que nos escuchan y que están pensando en salir por primera vez de su casa o por segunda vez, o que viven con algunos roomies y quieren irse, pues solo ¿cómo lo harías? O qué recomendaciones les podrías dar a esas personas? Y yo le recomendaría a la gente ir a vivir solos primero, porque Aprender a vivir con uno mismo. sí, 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 porque es importante uno, por ejemplo, Sí. aprender a cocinar para uno mismo, aprender a hacer, a hacer aseo para uno mismo, estar bien uno con uno mismo solo. Bueno, eso es un tema que podemos hablar de pronto en otro episodio, que es lo que dice Borja, que estés bien contigo mismo y ya después de eso pues puedes estar como en comunidad, aprender a estar solo, aprender a pasar tiempo con uno mismo. Bueno, esos son temas aparte, pero lo que yo recomendaría es primero dar ese salto solo. Y pues de pronto obviamente tener como la conciencia de que uno para convivir con alguien si lo va a hacer así como yo lo hice, que es como que vivía con mis papás y me di el salto como a vivir de una vez con mi pareja, y siendo pues relativamente joven, como que si uno no lo hace con mucha conciencia pues pueden salir mal las cosas, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar, que todos los casos sean distintos y de todo mundo le puede ir diferente. Pero mi recomendación sería irse a vivir solo primero, Claro. si se puede. Y yo también ahí pienso que hay relaciones de pareja que no funcionan porque uno no se conoce a uno mismo, ¿no? Y lo que tú decías, cuando uno no sabe vivir con uno mismo, cuando uno no sabe compartir con uno, cuando no aprendes a amar tu tiempo, tu soledad, a abrazarte en tus momentos, a saber cuando tú necesitas como un espacio de, mira, ahora no, y, o sea, a conocer tus límites, pues, ¿cómo vas a pretender que otra persona, si se dé cuenta, es que no te has dado cuenta que estoy brava? Pues no, porque ni siquiera tú te has dado cuenta que estás brava. Entonces, eso, súper importante. Sí, bueno, ese tema es algo que, por ejemplo, el tema de, es que no sé cómo decir eso, sin entrar en juzgamientos ni nombrar a nadie, pero, pues, por ejemplo, a mí me pasaba que en mi casa con mi mamá, pues ella siempre ha tenido un temperamento fuerte, ¿no? Entonces, es como que, y eso es un punto importante para cuando uno se independiza, y es que todas las cosas que uno tiene como conflictos en la casa se van a ver después como espejos en su vida, pues más adelante, si uno no trabaja en eso, ¿no? Eso es algo que... Pero dame un ejemplo concreto de eso. Lo que estaba tratando de decir, que mi mamá tenía un temperamento fuerte, entonces mi pareja en ese momento también era una persona que tenía un temperamento fuerte y como que estaba... Como que se espejeaba Sí. esa relación que tenías con tu mamá, ahora con tu Exacto, pareja, sí. porque te llevaste lo de la casa para tu nueva casa, ¿sí? Sí, Ok. pero entonces para mí, o sea, en estos momentos ya a los 30 años y ya muchos años después de que eso pasó, yo lo veo como que pues ella tenía su temperamento fuerte y yo quería vivir como tranquilo. Y, y es como que ella estaba joven y no sabía cómo hacer las cosas y yo tampoco, entonces es como que los O dos... sea, ninguno sabían cómo hacer nada, entonces lo hacían como fluir. Sí, los dos hicimos lo que pudimos, pero como que hubo demasiado roce, entonces ya la cosa se volvió insoportable para los dos. Y entonces, luego, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a vivir con otros amigos? Entonces, ¿O qué hiciste? no, después de eso, todo eso no funcionó, o sea, la historia corta es que eso no funcionó, y ya yo después me volví a mis papás porque tenía que salir de ahí, o sea, necesitaba mi espacio respecto a mi pareja en ese momento, y después me fui a ver donde mis papás, y cuando volví a mis papás, pues obviamente me encontré de nuevo con lo que había dejado antes, que era pues un espacio donde estaba bien, pero pues tenía ciertos roces de convivencia con mis papás, y lo que pasa... ¿Con los qué? Con los bienes muebles. Ah, no, los bienes todos comentados. Eso se vio todo. Sí, porque... No, pues obviamente sí, bueno, yo no sé a la gente lo que le pase, pero a mí lo que me pasó es que obviamente pues uno pierde cierto dinero porque pues inviertes en una nevera, en un televisor, No te puedes una llevar lavadora. medio televisor. Y pues hay que partir las cosas por la mitad, pero bueno, digamos que eso no fue inconveniente para mí porque pues dijimos que todo por mitades y nos dividimos todo y ya pues por ese lado no hubo rollo. Y bueno, ya después de que rompimos la relación, yo volví a donde mis papás y fue una época como de trabajar mucho un poco en mí, sí me sentía, o sea, como que estaba viviendo ciertas emociones. O sea, Que no sabe muy bien cómo vivir, ¿no? hacer este proceso que estábamos hablando, ¿no? Conocerte, ¿sí? Y ya lo hiciste de una manera
Pero no Eh, estando solo, eso lo hice ajá, donde mis papás y en ese ajá, momento también hice unos cursos que tú ujú, sabes, ujú, unos procesos ahí internos que también tenía que vivir, pero pues yo estaba, o sea, en ese momento yo siento que empecé a madurar un poco, ujú, cuando después de que me pasó todo lo que me tenía que pasar ujú. y viviendo donde mis papás, pero yo sí sentía que no, pues no, que no quería seguir viviendo ahí porque ya sentía que ese no, Claro, no era mi espacio, no era mi entonces, espacio cómodo, claro, donde mis era papás. lo que a mí me pasaba, o sea, lo que me pasó cuando Exacto, regresé. O tal sea, cual. como yo dije, bueno, acá un escampaderito. Sí, ¿no? eh, Sí, tal cual. sí, y, o sea, retomo, Siendo pues, agradecidos, ¿no? sí, Pero... sí, sí. Pero pues yo acá no me voy a quedar, sí, yo ujú, acá no me voy a quedar. En mi caso, por fortuna, conseguí un trabajo donde tenía que viajar y ahí fue otra etapa en mi vida, ¿sí? Porque entonces ahí empecé a vivir en muchos lugares y ahí seguí viviendo con mucha otra gente, ¿no? Entonces cada vez que yo me iba a un proyecto nuevo, pues o vivía en un hotel o abría un nuevo, pues una nueva casa allá, ¿sí? Y yo tenía pues la casa pues donde vivía acá en Bogotá, pero al otro, pues en otros lugares también habría otra casa, entonces lo que tú dices, pues uno pierde mucha plata, o sea, construye muchas cosas, gana mucho también emocionalmente en temas de madurez, en temas de convivencia, pero también pues pierde bienes sinceros porque abriendo casas en todo lado pues es muy duro, ¿no? Pero también recuerdo también pues que eso genera lazos, o para mí ha sido lo que yo más valoro de todas esas convivencias, son los lazos inquebrantables que eso me han dejado. Entonces, por ejemplo, con mi amiga Fabiola, que es una peruana, a ella, aunque pasen a veces meses o años sin que yo hable con ella, pues yo la tengo en mi corazón y seguro que cuando yo hable con ella, pues todo va a volver a ser lo mismo. Igual tengo pues otra amiga, Adriana, con la que también viví juntas en otro lugar de Colombia, y Mónica, bueno, he vivido con un montón de gente, pero sobre todo con ellas que solo estábamos juntas, son lazos pues que no se van a romper jamás, ¿sí? Porque crecimos juntas mm, y eso te permite una madurez diferente que tú no adquieres en casa, ¿sí? Porque en sí. casa tú lo das todo por sentado y piensas que te lo tienen que dar por derecho propio y eso no es así. Entonces esa es una de las recomendaciones que yo les doy Sí. a quienes nos están escuchando y ahora viendo, pues valora mucho lo que tienes en casa porque cuando tú salgas de casa, pues ya lo tienes que conseguir tú solito. O tú solita. Sí. Sí, y cómo, o sea, ¿tú por qué crees que la vida te llevó como a vivir tanto tiempo fuera? O fue algo que tú decidiste como que, o bueno, o también por las oportunidades laborales que tuviste, o porque crees que eso está como todo, que no fue coincidencia? No, yo creo que no fue coincidencia. Yo incluso hacía un análisis algún tiempo cuando miraba también cosas como de mi transgeneracional y todo eso. Yo tenía que ir a recorrer todos esos lugares porque, bueno, para los que no saben, Mateo y yo somos hermanos, tenemos el mismo padre, no tenemos la misma madre. Y yo recorrí muchos de los lugares que recorrió mi papá. Bueno, porque mi papá pues estudió, él es ingeniero agrónomo y trabajaba en temas de tierras y pues yo trabajé muchos años también esos mismos temas. Entonces para mí fue como ir a hacer un recorrido también por donde, pues por muchos lugares donde yo hablaba con él, él me había contado que estaba o que yo tenía recuerdos, pues que había estado también con él en algunos sitios. Entonces creo que fue también, o sea, cuando tú miras hacia atrás y unes los puntos, pues toda tu vida empieza a tener una congruencia. Y pues yo siento que debía estar en esos lugares, conocer a las personas que conocí, abrir todos los hogares y casas que abrí y pues aprender a convivir para en este momento pues tener la convivencia que tengo con mi pareja actual y pues con mi hija. Sí, yo siento que ahí lo importante es uno, pues sentirse donde uno, de hecho, estar donde uno se sienta Ujú. cómodo, ¿no? Como donde uno se sienta en paz y donde uno se sienta que está haciendo las cosas que uno quiere hacer, porque yo siento que a veces es más fácil pues pensar que estando solo uno tiene el control del 100% de las cosas que uno quiere hacer en una casa, Ujú. pero si tú estás con alguien pues toca hacer reglas y puede ser más complicado, pero tiene muchos otros beneficios, ¿no? Igual también tuve una temporada donde viví sola,
no siempre he vivido acompañada, tuve también temporadas donde estuve sola y lo que te ¿Te digo, gustaba? sí, me ¿Tenías esos encantaba, espacios? me encantaba. Fue justamente antes de que yo me organizara con Felipe y bueno, llegara Leticia. Ya había retornado del todo a Bogotá. Bueno, es que para los que no han visto el episodio pasado, les recomiendo que lo vean porque ahí estuvimos hablando con Adrián Marcela. Adri es una ingeniera con la que también tuvimos la oportunidad de vivir juntas y contábamos también parte de, como de ese proceso de que cada vez que íbamos a trabajar, pues ella desde su experiencia y yo desde la mía íbamos a abrir lugares, pues hogares a otros sitios y ella pues también vivió eso, pero yo ya después decidí por cómo estaba haciendo mi vida en ese momento, que ya era momento de retornar, o sea, que ya no quería estar en tantos lugares, en tantos proyectos, entonces decidí retornar pues ya del todo a Bogotá porque yo me di cuenta pues que si seguía viviendo esa vida así, de allí para allá, pues no iba a estar, no tenía un arraigo, ¿sí? Y para mí en ese momento era muy importante encontrar ese arraigo, entonces fue cuando regresé a vivir acá a Bogotá al 100% y viví sola como un año y medio más o menos y pues ahí conocí a Felipe y ya después de algún tiempo pues decidimos irnos a vivir juntos. Pero yo ya manejo mi sombra, ¿no? Sí, existe, porque la sombra siempre va a existir y sigue existiendo. Y obviamente a mí a veces se me explotan los sparkies, ¿sí? Pero la sombra ya la manejo, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez que él me decía como, en una ocasión me escuchó gritando, entonces me dijo, sácale una mesilla, yo le dije, no conoces nada, no has visto nada, esto está controlado. Esta es la parte buena. Sí. Te tocó la parte buena. Sí, o sea, y hablábamos en alguna conversación con él, ¿sí? Y si tú me hubieras conocido a mí hace algunos años, pues al primer berrinche me hubiera mandado para el carajo, ¿sí? Sí. O yo a ti, ¿sí? Pero él ya tiene su proceso, también pues vivió con otra persona antes que yo, bueno, todo el tema. Y yo creo que ya estábamos listos y creo que por eso pues funcionan también las cosas, porque yo puedo decir que yo he, no sé, discutido con Felipe unas 3, 4 veces y ninguna grave, o sea, nunca se me ha dado por empacar maletas ni nada de eso, ¿no? No les ha ido muy bien entonces. Pero, y vale, ¿y tú sientes que eso es algo que se va a mantener en el tiempo para siempre? O sea, ¿tú crees en el para siempre o crees en el momento actual o tú vas viendo cómo se van las cosas? Es una pregunta un poco incómoda. No, es incómodo para mí, incluso a mí antes, un compañero de la oficina, una vez estábamos hablando, entonces me decía como, ¿tú estás enamorada? Y yo le decía, no, yo no estoy enamorada. Sí. Sí siento amor, pero yo no estoy enamorada, porque el enamoramiento es un estado, incluso un estado químico, ¿sí? Y el enamoramiento después de 4 o 5 meses pasa, ¿sí? La química empieza a funcionar totalmente diferente y ahí el amor se convierte en una elección, ¿sí? Entonces yo lo que te puedo garantizar es que quizás a ese hombre lo voy a volver a elegir mañana y quizás pasado mañana y él a mí, ¿sí? Pero yo no sé si en 1 año o 2 años me va a seguir eligiendo y yo lo voy a seguir eligiendo. Por eso también es importante hacer nuestras pausas. Nosotros de vez en cuando tenemos unos momentos en los que hacemos unas pausas y yo le pregunto, ¿eres feliz? Sí. ¿Conmigo? Sí. Ok. ¿Y qué aspectos hay que mejorar? ¿Qué crees que podemos mejorar en nuestra relación? Yo como persona, tú como persona. Yo también le doy una retroalimentación a él de, ven, esto me está haciendo ruido, esto no me está gustando, necesito bajar esto porque si esto continúa así, pues yo no voy a poder con eso. Entonces a veces me voy de viaje con mis amigas, disperso, vuelvo y retomo. Sí. Bien, entonces no creo en el para siempre, porque yo ya creí en el para siempre y me salió mal. Entonces yo ya sé que nada es para siempre. Es más, nuestra propia existencia acá en esta tierra es para siempre. Entonces, ¿por qué una persona lo va a hacer? Bueno, o sea, es que yo pienso diferente, pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú sí piensas es que el para siempre, para mí, yo tampoco creo en el para siempre porque, bueno, sí, puede ser un poco desde como el sueño que uno tiene de que las cosas van a ser para toda la vida, pero cuando uno después se da cuenta que no es así, porque cuando tú te rompes,
ya no, ya dices como que bueno, no fue tan duro, ¿sí? O sea, puede pasar que esto no funcione para siempre Pero me voy a volver a levantar. y ya, sí, o sea, puede pasar que las cosas vuelvan a ser normales, después de que las cosas, como que uno entra en crisis porque las cosas, hubo un rompimiento, un despecho, lo que sea, y ya después uno se vuelve a levantar, entonces uno dice como que bueno, es que estoy cruzando para siempre con el hecho de que las cosas pueden no funcionar en cualquier Claro, momento. pero lo que quiero que me digas es, Pero tú para sí, mí no, o sea, yo en este momento yo no digo que es para siempre, porque no sé cómo, lo que tú dices, porque no sé cómo en 3 años me sienta, si un día no me siento, pues o sea, no es porque hace 3 años dije para siempre, entonces tengo que estar aquí el resto de mi vida, ¿sí? ujú. Porque en 3 años puede ser que me sienta distinto, Pero eso es un tema, por eso pero lo entonces, digo. yo voy, o sea, como que, y quiero aclarar esto, o sea, que yo diga como no pienso que esto es para siempre, es porque mañana me voy a ir, pues no me voy a ir, o sea, yo voy a hacer todo lo posible en mi vida para procurar estar en el estado que en este momento estoy, porque me gusta donde estoy, ¿sí? Pero no quiere decir que yo diga como sí, esto va a ser para siempre, porque él se va a tener que ir, porque trasciende a otro plano, o yo. ¿Sí? Ah, Y bueno. entonces ahí ya no va a ser para siempre, ¿sí? O puede pasar alguna cosa que pues esperemos que no sea así y no, o sea, no va a ser para mí, no va a ser para siempre, ¿sí? O para él no va a ser para siempre, ¿sí? Entonces yo lo veo más desde esa perspectiva, pero yo también pues digo como algo muy coloquial, no hay que botar el chupo tan rápido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, como que si tú pues te aburres, pues ven, primero, antes de coger las maletas e irte, ¿sí? Y mandar todo para el carajo, pues tienes que sentarte, hacer terapia, mirar qué no está funcionando en ti. Y ahí cito a Shakira, cuando hay que hablar de dos, pues hay que empezar por uno mismo, ¿no? Sí, y eso es algo que yo también he experimentado y es que el problema que tienes con la primera persona, ese problema va a salir con la segunda y con la tercera, entonces es mejor mirar para adentro y empezar a mirar en uno. Ujú, Y eso es lo difícil, ¿no? Porque la mayoría de veces es más fácil echarle la culpa al otro. ujú. Pero digamos que en mi proceso ya después de Ajá, que tú vuelves a volví a mi casa, casa, entonces tú después, tú viviste con una roomie y luego cambiaste de roomie. sí, sí, y no, después no cambié de roomie. O con eso porque me pueden malentender. No, pero yo Eh, entiendo que tuviste una roomie y luego no, yo cambiaste con otra roomie. solamente viví con una roomie Ajá, y viví como año y medio, casi 2 años. ajá, Y después de eso fue que pues conocí a mi pareja actual y sí. ya después estábamos con una dinámica de que pues yo estaba mucho tiempo en la casa de ella y ella venía a mi casa pues también mucho tiempo y como que estábamos moviéndonos mucho de allá para acá y de acá para allá. Entonces pues ella tenía espacio en su casa y, pues entonces yo dije, pues planteamos y entre los dos decidimos que íbamos a vivir juntos. Ujú. Bueno, Pero entonces ahí yo, yo recuerdo que para sí, ese momento, pues tú obviamente como bien venías de una experiencia pasada un poco frustrante, ¿lo puedo llamar así? sí, Un sí. poco frustrante, eso lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo él. Em, hiciste toda o sea, hiciste lo que yo le llamé un memorial de agravios, ¿no? O sea, toda una carta de reglas, ¿sí? ¿En qué consistió esa carta de reglas y cómo lo asimiló la persona pues, con la que tú vives, tu pareja? O sea, ¿le gustó o no le gustó? ¿Qué pasó? No, pues, o sea, ¿Concertaron? digamos que la idea mía era poder transmitir, es que, bueno, digamos que yo sí me di cuenta en mi anterior experiencia de convivencia Ujú, que yo había tenido problemas muchos de comunicación, entonces, ujú. pues, Pero ¿con quién fue tu pareja? No con mi pareja anterior, Ajá, sí, ya. con mi pareja anterior. Entonces, como Ujú. este era una experiencia que iba a hacer nuevamente con En una pareja. pareja, o sea, Ujú. era una experiencia de lanzarme al agua con la persona con la que estaba, con la que estoy, pues yo quería que las cosas, o sea, como dejar por escrito cómo quería que fueran las cosas, porque de pronto me costaba decirlas, entonces Ujú, pues quería escribirlas porque igual lo importante es que el mensaje llegue a la otra persona. ujú, Entonces era como ver un poco cómo me imaginaba la vida yo con ella, para que ujú. yo me sintiera como en un espacio cómodo, donde me sintiera en paz, donde hubiera, ¿no?, pues ciertas reglas con las que yo me sintiera bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le decía a ella que pues quería que hiciéramos, que el aseo estuviera hecho, que hiciéramos aseo una vez a la semana, o sea, como que dejar por sentado pues que necesitamos tener unas reglas y que yo decirle a ella que necesito ciertas cosas y que ella las supiera
para poder vivir cómodo, ¿no? Entonces, Y ella cómo lo aceptó tomó esa, ella? ajá, exactamente. Pues ella digamos que lo aceptó, yo creo, y como que le pareció, le conmovió el tema y lloró en el momento en que leí Ay, la tan carta. bonita. Aparte que no fue un memorial de agravio ni nada de hecho, sino que fue como un PDF y como que yo traté de hacerlo bonito, ¿no? Un poquito también con la ayuda de inteligencia artificial, pero pues sí. No, pero es que yo lo llamo memorial de agravios porque eso era No, largo, era largo, era largo. Yo decía, pero ¿qué está escribiendo los derechos humanos del hombre? Sí, eran 7 páginas. Pero, o sea, igual la intención mía era, pues aparte de que, pues, era como poner por sentado las cosas que yo O necesitaba sea, para era estar más un cómodo. ejercicio tuyo de expresión y de decir Sí. como, así es que yo me sueño y así me gustaría que fueran las cosas entre nosotros. Estas son como las reglas que yo planteo. Sí. ¿Y qué piensas tú de eso, sí? Y ella aceptó esas reglas, propuso otras nuevas. ¿Cómo les fue o cómo ha sido esta convivencia, esta segunda convivencia? Pues con No, una pues, pareja, ¿no? O sea, eso fue hace casi más de 6 meses, entonces me gustaría de pronto leer el memorial de agravio, saber en qué terminamos. No, mentira. Pero sí fue como que, pues ella estuvo de acuerdo y yo le dije, mira, o sea, al final lo que yo le decía era como que esto es lo que yo te estoy diciendo que necesito para vivir bien y que me gustaría que tú me hicieras otro memorial de agravio, ¿no? Pero lo que yo le dije, o sea, me gustaría saber tú cómo quieres vivir, porque si vamos a vivir juntos, pues, no. O sea, la idea es que las dos partes se compaginen, ¿no? Y para mí lo más importante, y bueno, también sería algo que le recomendaría a la gente, pues cuando se independiza o cuando tiene intención de vivir con alguien, y es como que es muy importante uno decir, o sea, manifestar lo que uno necesita para estar bien, porque si no lo manifiestas, es como que, Pues te vas a vivir mal. no, pues es que la otra persona no puede saber, no puede Claro. adivinar, pero es como que todo el tiempo tienes que estar pidiendo lo que tú necesitas, y es lo que tú misma decías ahorita, ¿sí? Le estás diciendo a tu pareja, como que estás haciendo esa retroalimentación constante de decir como que yo necesito esto y acuérdate que yo necesito esto y acuérdate todas las semanas y es como que obviamente pasan muchas cosas y somos humanos y la cagamos y pasa lo que tiene que pasar, pero siempre hay que tener como que ese optimismo de que las cosas tienen que ser como queremos que sean, ¿sí? Como nuestra vida soñada. Aunque no, obviamente nunca va a ser perfecto, pero como que siempre tratamos de que las cosas sean como queremos que sean, de cierta forma, ¿no? Sí. Hasta donde se puede. Vale. Bueno, ya tú mencionaste algo súper chévere ahorita y es como que les dabas unas recomendaciones a las personas de cuando se van a ir a vivir con alguien, expresar eso porque a ti te ha funcionado, ¿no? Sí. ¿Qué otras recomendaciones No, les darías? No, yo les recomendaría, Un montón de cosas, que no se vayan con la novia, no mentiras. pues por eso decía primero que se vayan a vivir solos, de ser posibles, Ajá. pero bueno, si no se puede y si uno como que tiene cierta madurez y igual yo creo que también hay que lanzarse porque es que también, o sea, yo no hubiera aprendido las cosas que aprendí si no me hubiera lanzado y pues nunca hubiera sabido si hubieran funcionado, entonces si hubiera esperado para hacerlo, pues, o sea, entre más hubiera esperado, más me hubiera demorado en darme cuenta que eso no hubiera funcionado. Entonces, pues hay que lanzarse de cierta forma, pero tratar siempre como de ver uno que quiere con la vida, ¿sí? O sea, como si tú necesitas tiempo para hacer deporte, si tú necesitas tiempo para estar con tus amigos, si tú necesitas tiempo para estar solo, si tú necesitas tiempo para leer libros, si tú necesitas tiempo para jugar videojuegos. Esas cosas hay que uno saber qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Con su tiempo libre. Sí. Sí. ¿Qué tanto trabajas tú? ¿Qué tanto tiempo le dedicas al trabajo? Porque, por ejemplo, hay algo que también puede pasar y es que, por ejemplo, tú estás con alguien, con tu pareja y tu pareja es una persona que le dedica mucho tiempo al trabajo. Entonces, esas son cosas que uno tiene que medir y uno pues las puede manifestar también, ¿no? Uno puede decir también, yo soy una persona de mal genio y te lo digo ya. Y ya uno con el tiempo como que pues esas cosas se pueden advertir, ¿sí? Pero claro, o sea, yo soy de mal genio y esto es lo que más me detona el mal genio, entonces procura no hacer esto porque me voy a poner de mal genio si esto, con esto que me detona. Obviamente yo me encargo de mis emociones, ¿no? O sea, no es que yo sea mal genio. No, tú no. No, eso le pasa a otras personas. Pero ahí te quería decir, es por ejemplo en mi caso, yo soy muy nocturna, entonces me acuesto a dormir muy tarde y él no, él en cambio es muy diurno. La persona con la que vives. Sí, entonces él se levanta, o sea, 5:30 de la mañana y yo, pero ni siquiera ha salido el sol, ¿sí? Y yo a esa hora estoy fundida. Sí.
pero es lo mismo en la noche, o sea, en la noche 8:30, 9 ya está pues pidiendo pista para dormir, entonces también, incluso eso uno tiene que tenerlo en cuenta en una convivencia, ¿sí? Porque también tiene que respetar los ciclos de descanso y de sueño de las personas y también pues ya si vamos a irnos al tema de convivencia pareja, que pues que no es el ideal de esto, pues que es hablar de la independencia de la casa, pues funciona mucho también, independientemente de que tú vivas con tu pareja, pues saber uno, con quién se va a vivir, y dos, me parece bien importante que las personas con las que tú vas a convivir tengan por lo menos unos valores o unas formas de portarse o de comportarse similares a las tuyas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo pues no fumo sustancias psicotrópicas, se llaman psicodélicas, no lo fumo nunca, lo he hecho de manera permanente, sin embargo, fumé mucho tiempo cigarrillo, hasta que tuve mi hija. Si yo iba a ir a vivir con una persona que no le gustaba el cigarrillo, pues yo no iba a dejar el cigarrillo en ese momento en mi vida, ¿sí? Entonces también conocer con qué personas, si hay una persona que le gusta tomar y a mí no me gusta tomar, pues tengo que saber si vivo con esa persona que le gusta tomar o no. Entonces por lo menos que las personas con las que tú vas a convivir, ya sea un roomie o ya sea una pareja, pues tengan una vida, pues no como la tuya, porque nadie va a tener la vida tuya, a nadie le va a gustar las mismas cosas, pero sí unos gustos similares, unas costumbres más bien como que yo le llamo a eso, que no sobrepasen tus máximos de tolerancia, ¿sí? Porque si a mí no me gusta, no sé, la música duro, pues a mí eso me detonaría, ¿sí? A mí sí me gusta la música duro, pero si a la persona con la que yo voy a vivir no, y yo tengo pues una rochera puesta todo el día, pues lo voy a sacar lo peor de su ser. Entonces lo más probable es que esa persona venga y no me lo diga calmadamente, sino ya me diga como bájale a eso, ¿sí? Entonces pues tener en cuenta eso, ¿no? Los valores, que tengan cosas en común, y que las cosas que no tengan en común pues no sobrepasen tus máximos de tolerancia. Y otro tema que no hemos hablado es el tema económico, ¿no? Hay muchas parejas pues que tampoco funcionan porque no logran ponerse de acuerdo como en sus presupuestos. No sé tú qué opinas acerca de eso. Yo opino que ese tema es para otro podcast, es que es muy largo. Pero, okay. Pero sí, digamos que en mi experiencia... Tenías por lo menos reglas claras frente a ello, ¿no? Sí, o sea, definitivamente hay cosas de las que toca hablar porque no... Y toca dejar algo que las dos personas que están en la relación sepan cómo se maneja el dinero, porque no es como que es algo que tú puedes dejar ahí que a ver qué pasa, o esperemos a ver en el momento en que toque pagar algo, porque bueno, ahí puede ser que el resultado sea diferente. Claro, y en otro tipo de relaciones, Mateo, pues digamos que cuando uno piensa a largo plazo en relaciones, también hay un tema que nosotros tampoco hemos abordado acá, porque hemos hablado pues más como del tema de independencia, y digamos que el tema del podcast no es cómo vivir bien con tu pareja, pero si la persona está pensando en irse a vivir con su pareja y construir un hogar, pues otro tema que tienen que hablar es si mascota sí o hijo sí, o sea, todas esas cosas que tú piensas, tú no, sino que tú crees que de pronto no son importantes, pues sí son importantes, porque todo eso va a afectar la convivencia con las personas si es que vas a vivir acompañado, ¿no? Si es que vas a vivir solo, pues las reglas son diferentes, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, como yo lo veo, es que ese también es otro tema muy largo, pero sí, eso es súper importante, y más cuando uno quiere hacer un proyecto a largo plazo con una persona, que antes de eso yo creería que pues uno debería pensar si uno quiere estar solo o estar con alguien, porque pues uno ya, por hecho en la sociedad, por ejemplo, colombiana, lo normal es estar en pareja, pero pues en otros lugares o otras personas que cuando no siguen como ese constructo colectivo, pues piensan que pueden estar solos el resto de su vida, y eso está también respetable. Entonces, ese tema creo que podemos ser un experto en relaciones de pareja, pero sí hay un punto que me parece que es importante, bueno, yo creo que es uno de los más importantes para mí, y es como soltar un poco el ego, y es como tú ves las cosas, como tú ves el mundo, es como tú quieres que todas las personas lo vean. ¿Sí? Es algo que yo le he dicho mucho a mi pareja. Es como que tú ves el mundo de cierta forma y quieres que todo el mundo sea como tú eres. ¿Sí? Eso es como el ego para mí. Bueno, y lo he aprendido por ahí en algún curso que hice.
Y como que soltar el ego lo que hace es que tú quieras pues ver el punto de vista de la otra persona y no solamente como tú lo ves. Y a partir de ahí pues entonces puedes ceder un poco como tu forma de querer hacer las cosas, porque lo puedes hacer un poco como lo hace la otra persona o ver por lo menos el punto de vista de la otra persona. Entonces ahí como que puedes llegar a decir como que no quiero tener la razón, sino que quiero que las cosas salgan bien o quiero que este proyecto que tenemos en pareja aprender también a ceder, o ¿no? esa convivencia así, como que las cosas salgan adelante. Pero es que si las dos personas están como cerradas en tener la razón y tener ese ego de que las cosas sean como yo quiero, ese es el punto de inflexión en el que el conflicto no se puede resolver. Y también hay que volverse bueno en resolver conflictos, ¿no? Que eso es otro tema también para otro podcast, pero el conflicto en pareja siento que lo vamos a abordar. lo vamos a abordar después, pero para mí es como que uno lo debería ver como de una forma optimista y es que lo vamos a resolver y hay que ver es cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Pero si tú no lo quieres, o sea, si tú eres mi pareja, yo vivo contigo y tú no quieres resolver el problema, entonces aquí podemos partir cobija. Entonces, yo pues de una manera consciente en las relaciones, pues elijo, no solo las de pareja, en todas, elijo hasta dónde estar y con quién compartir mi vida y con quién compartir mi tiempo y que me da paz y tranquilidad. Las personas que no me dan paz y tranquilidad o ya no están en mi vida o estamos suspendidos un tiempo y cuando quizás estemos en la misma resonancia, pues podemos compartir o podemos compartir unos espacios y otros no, ¿sí? Pero eso como del para siempre es como atar las relaciones, porque es que tú y lo empezamos siempre con una pregunta del podcast, o sea, ¿quién estás siendo hoy? ¿Sí? Y lo que yo soy hoy, pues en un año puede que no lo sea. Y lo que estemos quizás diciendo hoy en este podcast acerca del tema de la independencia, acerca de las parejas, pues puede que haya cambiado también nuestra perspectiva y en nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos siendo, estamos viviendo, estamos estando siempre en gerundio, eso hace pues que el para siempre sea lo más inestable y lo menos certero y que tengamos en nuestras vidas. Sí. Desde mi punto de vista, claro, respeto a otros puntos de vista. O sea, yo sé que hay mucha gente que tiene un punto de vista distinto en eso que dices, porque o sea, digamos que, bueno, el contexto religioso dice, creo que lo contrario. No me quiero meter en ese tema por ese lado, pero sí es como que bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sé que hay mucha gente que lo ve. O sea, y que prefieren quedarse en sus relaciones por la promesa que le hicieron a Dios y por el para siempre, ¿no? Sí, pero sí me gustaría como que lo dejáramos, como que yo estoy de acuerdo contigo porque pienso igual que tú, pero seguramente hay mucha gente que piensa diferente. Y también es totalmente y es respetable, solo que yo sí siento también igual que tú y es que uno pues debería ser libre de que siempre vas a poder escoger cuál va a ser tu decisión mañana, ¿no? Entonces no es como que porque tomé una decisión, lo que yo decía ética, porque tomé una decisión hace 3 años, no estoy ahí para siempre, ¿sí? O sea, puedo tener la libertad de que puedo elegir qué voy a hacer después. ¿Qué tal que en 3 años me canse de trabajar y me quiera ir a Sudáfrica a vivir, no sé, cualquier locura que me dé? Tener la libertad. ¿Por qué no? Sí, o sea, ¿por qué no? Pero bueno, volviendo al tema. Yo te quiero hacer, sí, pero ya para volver al tema y para retomar el tema de la independencia, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Valió la pena los procesos que viviste? ¿Valió la pena saltar del nido, ¿sí? Dejar el nido y adquirir tu independencia? Sí, claro. O sea, yo siento que para mí fue muy provechosa la experiencia cuando me independicé porque empecé a vivir mi vida como yo quería vivirla. Entonces, pues de cierta forma maduré. Eso es como yo lo veo hoy en día. Y lo único que de pronto sí me arrepiento y es a veces como que no, o sea, como que demorarme en tomar decisiones en las que me tenía que hacerme caso a mí mismo y me demoré en tomar esa decisión de salir de un momento en el que tenía que salirme antes, ¿sí? O sea, como que las señales estaban muy claras y yo la estaba viendo, solo que me demoré en tomarla. Eso puede ser de pronto una experiencia que hoy en día trataría de hacer mucho mejor, como seguir un poco más mi intuición y si veo esas señales, tratar de como seguir mi tranquilidad, como yo me siento feliz, como me siento que estoy viviendo mi vida plenamente
eso es algo que yo haría diferente. No sé, ¿tú qué harías diferente en cuanto a convivencia, en independencia? No, yo no sé, yo creo que todo lo que yo O sea, he lo que vivido, fue sí, es por algo, o sea, ¿no? yo Pero lo que siento que he vivido pues ha sido un proceso perfecto porque me ha permitido, lo que te digo, conocer mi sombra, conocer mi luz, saber cuándo autorregularme, saber cuándo tengo que explotar, pues he vivido con un montón de personas, pero también he tenido el espacio de vivir sola, pero lo que quiero concluir de este tema o lo que más me ha parecido importante del tema de la independencia es que eso hace que realmente las personas seamos responsables realmente de nosotros mismos, de lo que tenemos en nuestra vida, de lo que generamos. Eh, y cuando tú eres responsable pues de lo que creas en tu vida, pues dejas tanta victimez y ya no le puedes echar la culpa a los demás de que esto, aquello, sino que empiezas tú mismo a crear tu propia realidad, ¿sí? A convivir con tu propia realidad, porque ya no tienes al tercero para echarle la culpa de que es que mi hermano, es que mi mamá, es que mi papá, no, soy yo, ¿sí? Obvio, cuando ya lo haces como de, o sea, ese proceso de independencia te permite exacto. ser responsable contigo Sí, mismo y con de tus acuerdo. cosas, ¿sí? En mayor o menor nivel, ¿sí? Sí. Sí, yo también eso es lo que más también concluiría. Y es que cuando uno sale de eso, uno tiene la responsabilidad completa. Entonces, si tú no quieres ser responsable de ti, de tu vida, de tus actos, de manejar tu dinero, porque también manejar el dinero, pues es una responsabilidad que te puede o subir o bajar, ¿sí? Entonces, si no estás dispuesto a asumir la responsabilidad de asumir tu propia vida, pues sigue viviendo en tu casa, con tus papás, pero si realmente quieres otra cosa, pues te invitamos a que tomes esta decisión. No, pues igual, o sea, yo ahí sí lo dejo como libre albedrío, no le diría a nadie como que tome la decisión, pero sí, o sea, bueno, sí, o sea, nuestra experiencia ha sido buena y ojalá la gente quiera hacerlo, pero... Sí, porque, bueno, o sea, tampoco vamos a entrar... Pero pues es que hay gente que tiene 30, o sea, no sé, 40, 50 años y pues todavía vive con los papás, pero pues eso también es válido. Solo que de pronto sí puede ser una experiencia en la que se están como negando a vivir todo eso que acabamos de contar, ¿no? Pero Claro, pues, y si lo vamos a ver también desde un rol y desde lo que vimos desde la sistémica familiar, pues hay personas que nacieron con un proyecto sentido de estar siempre en casa, ¿no? Entonces hay que mirar también si eso te genera tranquilidad, porque pues si a ti te genera tranquilidad, pues vivir con tus papás, o sea, no siempre es como tienes que irte, ¿sí? Pero pues yo sí recomiendo no, pero mira que por ejemplo ahí, o sea, porque yo he visto familias que son muy unidas, o sea, en el sentido en el que, bueno, es que el problema es que en la convivencia siempre hay roce, entonces... Pero yo he visto, por ejemplo, familias, una vez conocí una familia santanderiana que yo siento que ellos eran como muy amorosos y muy cálidos. Y yo siento que eso era como que un poco diferente a mi experiencia viviendo con mis papás. Y si no existiera tanta brecha generacional, de pronto yo no hubiera sentido esa necesidad de salir de casa tan, pues, como rápido, por decirlo así. Bueno, vamos a decirlo de la siguiente manera, para no generar tampoco tensiones, ¿no? Te contamos nuestra experiencia y tú eres libre de saber qué decisión tomas, como todo en tu vida, ¿sí? Pero pues estos son nuestros aportes y pues era lo que queríamos contarles desde que empezamos la primera temporada de Pasos del Alma, porque siempre hablábamos como, ay Mateo, tu proceso de independencia. Yo no sabía que él me iba a empezar a preguntar a mí por mi proceso de independencia, pues que obviamente fue totalmente distinto, en edades también diferentes, porque de todas formas, o sea, yo salí temprano en mi casa, yo salí a los 23, ¿sí? Pero lo esperado, o sea, lo que pasaba en mi época era que nosotros no salíamos tan temprano, o sea, nosotros salíamos, bueno, a no ser que la mujer saliera de blanco para el altar, ¿no? Que tampoco fue mi caso. Claro, ¿sí? Y así era antes, ¿no? Así era antes, sí, incluso antes de una generación previa a la mía, pues la mujer también quizás salía muy temprano, porque las mujeres se casaban muy temprano porque necesitaban empezar a procrear también, pues tempranito. Porque si ya a los 30 no tenía nadie, mira, las dejó el tren, ¿sí? Entonces, pues las mujeres sí salían temprano, pero ya la costumbre era que el hombre salía cuando ya también tenía un sustento para llevarse a la mujer de la casa. Bueno, esos son unos temas generacionales, entonces súper chévere ver la perspectiva desde Mateo, pues que aunque los dos salimos de maneras diferentes, fue un tiempo y con una generación después, porque por ejemplo cuando
En Colombia, yo porque salí en una experiencia pues internacional, pero en Colombia pues el tema de los roomies es hasta ahora, porque tú no te Sí, ibas no es tan común en Colombia. a vivir con roomies, ¿sí? Lo máximo, o bueno, se llamaba me voy a vivir pensionado, ¿no? Yo me acuerdo que tenía amigos Una de pensión. la costa que decían como no, me voy para pensión, ¿sí? Pues que llegaba, pues les buscaban una habitación en una casa de familia, entonces era la pensión, ¿sí? O antes, pues los internados, pero así de concepto de roomie, de juntémonos tantos, que yo lo veo pues ahora en las personas como tú, pues eso es como una buena tendencia que ha venido como para que las personas puedan también medirse el aceite, ¿no? Sí, no, y es una muy buena opción porque también de por sí, eso lo hablamos alguna vez, y es el tema como de poder apalancarte con la economía de la otra persona y juntar, pues vivir 2, 3 personas, 4, bueno, ya en Inglaterra como tú decías, muchas más personas, pues se sale más económico, ¿no? Obviamente. Claro. Pero eso es como un tema aparte que podemos hablar también. Bueno, listo, No, entonces entonces, espero que les haya gustado pues nuestras experiencias. Hace rato no hacíamos un podcast así tan light, como tan de nosotros dos tan profundos. Yo les había anticipado en el primer episodio pues que poco a poco nos iban a ir conociendo. Hace rato no hablábamos de nosotros y pues queríamos compartirles estas experiencias. sí, no, muy rico el espacio y esperamos escuchar también, ver sus comentarios. También nos gustaría saber qué más les gustaría ver, y suscríbanse al canal y denle like. Antes estábamos solo en plataformas de audio y ahora estamos también en YouTube. Entonces suscríbanse, manito arriba y los esperamos en un próximo episodio.